Hola a todos los amigos de Filosofía Apuntes. Estamos con Plutarco nuevamente. Esta vez la obra Si la virtud puede enseñarse. Si la virtud puede enseñarse, de la Moralia que tiene Plutarco. Es una de las obras quizás más pequeñas del Queronense. Eh, no sabemos si es tal como nos llega a nuestros días o si está mutilada, si está inacabada, nunca lo vamos a saber. Sin embargo, es uno de los textos más interesantes porque retoma un tema muy importante, que es la virtud que ya se ha visto en Menón, en Protágoras, en Aristóteles, etc. Aunque, como lo vamos a ver en este texto, sabemos que, por ejemplo, en Platón se toma la virtud de un modo divino, ¿no? Pero aquí se va a ver desde la perspectiva plutarquiana, porque es un ensayo sobre la virtud y la posibilidad de su enseñanza o su imposibilidad de poder ser transmitida. ¿Qué cree usted, que la virtud tiene que enseñarse, o la verdad es que la virtud es algo natural que nace el ser humano? Bueno, lo más curioso es que no está hecho sobre la base de un diálogo, sino que es el propio Plutarco quien habla, quien ya nos tenía acostumbrados a sus diálogos al estilo platónico. No, ahora va a ser el mismo Plutarco quien va a hablar. Así que sin más dilación, muchachos, vamos allá. Bueno, Plutarco entonces inicia reconociendo que existe una discusión permanente acerca de si la virtud, entendida aquí especialmente como prudencia, justicia y vida honesta, es enseñable o no. O sea, el ser prudente, el ser justo, el ser honesto, ¿es algo que se debe enseñar? O sea, ¿es algo que puede enseñarse o es algo que tiene que ser naturalmente o cómo? La cuestión no es menor porque remite directamente al problema de si la ética depende de la educación o de la naturaleza, algo que ya había sido planteado por otros filósofos. Y comienza también con un contraste muy particular, porque dice, miren, en las artes y los oficios, es decir, en la oratoria, en la navegación, en la música, en la arquitectura, en la agricultura, abundan ejemplos de obras concretas y habilidades perfeccionadas. Eso, digamos, no se puede negar. Uno en la música puede saber quién es bueno ejecutando un instrumento, en la arquitectura uno puede sorprenderse con los edificios, etcétera. Los nombres de quienes se destacan en esos campos son variados, conocidos, etc. Pero cuando se trata de hablar de hombres realmente virtuosos, la lista es escasa, es casi legendaria. Y si hay alguien que sabe de personajes de la historia aquí es Plutarco, porque recordemos que Plutarco tiene su gran obra que se llama Vidas Paralelas. Y ahí él aborda una serie de biografías, una serie de vidas, como él dice, en la que analiza, inspecciona, compara a las grandes mentes, a las grandes personas de su tiempo. Y es tan excepcional, dice Plutarco, que incluso estos hombres se parecen a criaturas mitológicas, a centauros, a gigantes y a cíclopes, porque la verdad es que son demasiado raros, demasiado excepcionales. O sea, encontrar uno es imposible, es casi imposible, ¿no? Aun cuando la naturaleza pueda producir algo bueno de manera espontánea, al igual que un grano puro, por ejemplo, ese bien suele mezclarse con elementos extraños o impuros, como cuando una planta silvestre invade el cultivo y lo contamina. Los seres humanos aprenden a realizar actividades muy diversas y complejas. Aprenden, por ejemplo, a tocar instrumentos, bailar, leer, trabajar la tierra, montar a caballo, vestirse, cocinar, servir vino, y nadie duda que requieren enseñanza. Son aprendizajes técnicos, prácticos, y todos aceptan que la instrucción es necesaria para hacer todo ese tipo de cosas. ¿Cómo es posible entonces que aquello que causa el bien en todas esas acciones, por ejemplo,
vivir honestamente, se considere carente de una enseñanza? ¿Por qué suponer que la virtud moral, que debería ser la raíz de todas las acciones correctas, es algo espontáneo? Y por espontáneo también quiere decir racional. O sea, que no pasa por el sedazo de la razón. O que no tenga método, mientras que cualquier arte inferior, como las que habíamos mencionado, requieren aprendizaje. O sea, esto de montar a caballo, trabajar la tierra, cocinar, servir vino, que requieren de aprendizaje, ¿cómo esta que es, digamos, vivir honestamente, cómo esta va a ser menor que la otra? Afirmar que la virtud no puede enseñarse equivale a declarar que no existe. La razón es clara dentro de su lógica. Si el aprendizaje es la causa o el origen de la virtud, entonces todo obstáculo al aprendizaje destruye la virtud misma. Es decir, si negamos que se pueda aprender, negamos simultáneamente que pueda existir como efecto práctico en la vida humana. La virtud, sin un método de adquisición, se vacía de contenido real y se convierte en una abstracción vacía, sin operatividad. Cita a Platón para reforzar esta idea. Recuerda que los conflictos humanos más graves no nacen de cuestiones técnicas o artísticas. Nadie se enoja con su hermano porque un verso no encaja con la lira, ni las ciudades se arruinan mutuamente por errores métricos o por desarmonías musicales. Los oficios no generan guerras civiles. Tampoco se han desencadenado revoluciones por diferencias en la prosodia, es decir, si se acentúa telquines de uno o de otro modo. Telquines es una palabra griega, por cierto, que si mal no recuerdo tenía que ver con seres como del mar, ¿ya? Bueno, tampoco han estallado guerras ni revoluciones por este tipo de cosas, pero tampoco los matrimonios han estallado por disputas sobre la urdimbre o la trama de un tejido, por ejemplo. ¿Ah? O sea, es ridículo pensar que errores técnicos métricos o artesanales provocan los males que realmente destruyen familias, hogares y ciudades. Entonces, lo paradojal es que las mismas personas que no tolerarían ser vistas ignorantes en cosas menores como leer un libro, manejar una lira o utilizar un tenal, sí se permiten actuar sin preparación en los asuntos más importantes de la vida. Aun cuando la ignorancia en esos oficios técnicos no traiga un daño grave, la gente evita hacer el ridículo, porque es mejor ocultar la ignorancia, como dice Heráclito. Las mismas personas que se avergüenzan de sonar mal con un instrumento no sienten rubor al asumir sin aprendizaje tareas que afectan gravemente la vida propia y la de los demás. Quieren gobernar un hogar, dirigir un matrimonio, administrar una ciudad o ejercer una magistratura sin haber aprendido jamás a tratar correctamente a una esposa, a un esclavo, a un ciudadano, a un gobernante o a un subordinado. Diógenes, al ver que un niño se comportaba de manera glotona, un gulusmero, no golpeó al niño, sino que golpeó al pedagogo. O sea, si alguien no ha sido educado, la responsabilidad recae sobre quien debía educarlo. No se culpa al ignorante por ignorar, sino al maestro por no enseñar. La degeneración del carácter no proviene solo de la naturaleza, del niño en este caso, sino de la negligencia de aquellos encargados en su formación. De hecho, pregunta con ironía Plutarco, ¿cómo se puede sostener que es necesario educar a un niño para usar correctamente platos o copas, como dice Aristófanes en Las nubes, donde se burla de las costumbres refinadas, pero al mismo tiempo suponer que alguien puede participar sin reproche en tareas mucho más complejas como gobernar una casa, una ciudad, un matrimonio o una magistratura sin jamás haber aprendido correctamente a comportarse? O sea, es una inversión absurda. Se educa meticulosamente para las nimiedades, mientras lo que realmente determina la justicia, la convivencia y la vida política se va dejando como a la libre improvisación. ¿Ah? O sea, parece ser que en los tiempos de Plutarco y digamos, quizás también en Roma, etcétera, se pensaba que la virtud era algo que, digamos, se tenía que dejar al arbitrio de la propia persona. La propia persona iba viendo si era virtuosa o no, lo que a él le parece pero absurdo. De hecho, nos da un comentario que es atribuido a Aristipo, al preguntársele, ¿estás en todos los sitios?
Y él responde con humor: desperdicio mi pasaje si estoy en todos los sitios. ¿Y qué quiso decir con esto? Bueno, así como sería inútil pagar un pasaje si estuvieras ya en el lugar de destino, sería inútil pagar un sueldo a los pedagogos si la educación no hiciera mejores a los hombres. Claro, porque si negamos la educabilidad de la virtud, no solo negamos la enseñanza, sino que desacreditamos el rol mismo de quienes enseñan. Los pedagogos reciben al niño desde la lactancia, moldeándolo como las nodrizas moldean el cuerpo, y lo hacen mediante costumbres, hábitos y ejemplos. Son los primeros en trazarlos dentro del camino de la virtud. Sin ese moldeado inicial, el carácter queda expuesto a desorden, corrupción y vicios tempranos. Nos da el ejemplo de un maestro laconio, Laconio es un espartano, famoso por su educación moral y estricta. Cuando le preguntaron qué proporcionaba a sus alumnos, él respondió: hago lo honesto, agradable a los muchachos. Hago lo honesto, agradable a los muchachos. O sea, no basta enseñar la virtud como un deber. Hay que hacerla atractiva, hay que formar el deseo moral, el gusto hay que formarlo, el gusto por lo noble. La virtud no se adquiere solamente por obligación, no es porque sea solamente un deber, sino que hay que hacerlo por una afinidad interior, es decir, lo que podríamos decir en educación moderna como la motivación intrínseca. ¿Ah? La motivación intrínseca. Esa es uno de los pilares que nos está tratando aquí de decir Plutarco. Algunos pedagogos enseñan a los niños trivialidades, a caminar con la cabeza baja, a tocar los alimentos de cierto modo, a sentarse adecuadamente, a colocarse el manto en una forma prescrita. Estas lecciones son minuciosas, pero vacías. Son reglas formales que buscan evitar el ridículo social, pero no forman un carácter ni instruyen tampoco en la virtud. La educación se reduce entonces a un código de urbanidad externa, mientras la ética profunda, la relación con uno mismo, con la esposa, con los ciudadanos, con el poder, queda absolutamente desatendida. Si alguien afirmara que la medicina se ocupa de curar enfermedades menores, como la lepra o un panadizo, pero no de las dolencias graves como la pleuresía, la fiebre o una inflamación cerebral, ¿no sería absurdo eso? Imagínense que aquellos que existen, de hecho, aquellos que conceden que la educación, los libros y los consejos son útiles en temas triviales, pero no en los asuntos más importantes y grandes de la vida. La verdad es que esta idea de que lo más importante depende del azar es precisamente lo que Plutarco quiere destruir. Porque piensan que la educación, piensan que la virtud se da casi como por azar, se da casi como por suerte. Mira, este hijo salió virtuoso, este hombre de alguna manera lo vemos haciendo buenas cosas, es que él salió así. Y hay muchas personas que lo dicen, ¿no? No, es que aquí en Chile decimos, este cabro me salió de tal y tal manera, ¿ya? Plutarco dice, no, no podemos dejar, es absurdo dejar eso al azar. ¿Mm? Es absurdo dejar eso al azar. Continúa con un ejemplo muy ilustrativo. Sería ridículo aceptar que hay que aprender a remar, pero sostener que se puede pilotar una nave sin aprendizaje previo. Remar es un ejercicio mecánico, pero pilotar requiere juicio, cálculo, prudencia, visión, experiencia. La contradicción es evidente. Sin embargo, y este es el último punto, muchos piensan que todas las artes necesitan enseñanza, menos la virtud. Esto es un prejuicio cultural de su tiempo, similar a una práctica bárbara de los escitas relatada por Heródoto. Los escitas cegaban a sus esclavos para evitar que les robaran la nata de la leche. O sea, fíjense ese nivel, ¿no? El que niega la enseñabilidad de la virtud hace lo mismo, pero al revés. Otorga vista a las artes serviles, pero la quita a la virtud. Es decir, da importancia racional a los oficios menores y relega la vida moral al terreno de lo irracional y lo espontáneo. Es una inversión de valores, dice Plutarco. También está la anécdota del general Ifícrates, utilizada como analogía política y moral. Cuando Calías le pregunta si es arquero, peltasta, jinete o hoplita, Ifícrates responde:
ninguno de esos, sino quien les da órdenes. Es decir, él no es un operador técnico, sino un estratega, un jefe que coordina, ordena y da unidad a todos los militares. Así como sería absurdo que se enseñen las técnicas militares menores, como usar el arco, manejar la onda, cargar la lanza, y al mismo tiempo se afirme que la estrategia, aquello que integra y dirige a todas las demás, surge por azar, sería aún más absurdo sostener que la prudencia guía todas las virtudes y no es enseñable. La prudencia, de hecho, es el timón de todas las capacidades humanas. Si no puede enseñarse aquello que da valor a todas las demás artes, entonces las artes se vuelven inútiles. Igual que un ejército sin general es un cuerpo sin cabeza. De la misma forma, la vida humana sin prudencia es un conjunto de destrezas sin orientación, dispersas y potencialmente destructivas. Puede haber esclavos bien adestrados en tareas minuciosas, trinchar, asar, escanciar el vino, pero si no existe disposición o orden y una guía en quienes administran el banquete, no hay alegría ni provecho. La virtud entonces no es un adorno, sino que es la condición de posibilidad de toda armonía, eficiencia y bienestar en la vida humana. Así entonces, muchachos, terminamos esta obra de Plutarco fantástica. O sea, si la virtud puede enseñarse. Está claro que no solo puede enseñarse la virtud, sino que Plutarco nos dice, debe enseñarse, tiene que enseñarse la virtud. Siempre se ha despreciado todo el tema de la virtud, la ética, la moral. Muchachos, esto es muy recurrente. Llega una especie de decadencia, por lo menos yo como profesor, esto lo he visto un montón de veces, y es lamentable, es absolutamente lamentable. Cuando uno tiene, por ejemplo, tiene que encargarse de aquellas asignaturas que son transversales en las carreras, están en todas las carreras, y hay lamentablemente una mirada muy infravalorada de todas esas asignaturas. Ética y moral, valores, expresión oral y escrita, ética del profesor, ética del abogado, ética del médico. Todas esas asignaturas lamentablemente se ven con un desprecio, se ven como se dice aquí en Chile, el ramo relleno. El ramo relleno, que ojalá no estuvieran esos ramos porque así terminamos antes la carrera, y así nos concentramos solamente en ser especialistas de nuestra futura profesión. Y ahí se da cuenta uno inmediatamente que las personas, o los alumnos en este caso, no están ahí para aprender, sino que están más bien por el título. Ellos solamente quieren el título, no les da lo mismo aprender. Si no, no estarían hablando de que estos ramos son rellenos. ¿Ah? Es muy fuerte, yo encuentro personalmente muy fuerte esa palabra, porque ahí estás denostando el trabajo de un profesor, de un maestro, de una forma asquerosa, de una forma horrenda. Pero esto no proviene solamente de los apoderados por supuesto que lo piensan así muchos, no vamos a decir todo, pero muchos, y los alumnos no solamente viene de los apoderados ni de los alumnos, sino que también de los jefes de programa digamos, de las carreras que se construyen en las universidades. Y dicen, no, mire, esto de la ética, de la moral, de esto lo vamos a hacer como talleres opcionales, si ellos quieren van, porque eso, dicen esto ellos, eso lo van a aprender en la práctica, lo van a aprender trabajando, lo van a aprender en la vida, no es algo que se tenga que enseñar. Y esto es justamente lo que está diciendo Plutarco hace más de 2000 años. Piensen ustedes, por ejemplo, acá en Chile, los casos de corrupción más grandes. El abogado Luis Hermosilla, por ejemplo. Abogado, eh, un gran, destacadísimo abogado chileno, conocido por digamos, asesorar a un montón de políticos de la élite. O sea, realmente un
hombre fantástico, un abogado espectacular. Y uno se va a preguntar, ¿de dónde estudió este caballero? Estudió nada más y nada menos que en la Pontificia Universidad Católica de Chile. ¿Mm? La mejor universidad de Chile, tenemos que decirlo. ¿Ah? Dentro de las 10 mejores universidades de América Latina. Y si usted pone Luis Hermosilla en Google o en la prensa, se va a enterar de que este caballero tenía una red de corrupción enorme, 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 enorme. Hay unos audios, pero de verdad grotescos, grotescos, asesorando a un par de políticos. Y uno se pregunta, bueno, pero este hombre estudió en la mejor universidad que existe, en la mejor universidad que existe, en una universidad que es la Pontificia Universidad Católica, donde debieran haber asignaturas de ética, incluso para la época. ¿Y qué pasó acá entonces? No que la virtud entonces se enseñaba de forma espontánea, como dicen algunos, no que esto lo van a aprender en el trabajo. ¿Se dan cuenta o no? Parece que es urgente, que se enseñe la virtud. Hay una discusión muy actual y un proyecto de ley que se aprobó, que es el de la prohibición de los celulares en la sala de clases aquí en Chile. Yo soy profesor, les he contado, y he tenido alumnos que están con el celular en clases y lo usan, digamos, frecuentemente. Está bien, lo usan para redes sociales, lo usan para conversar, lo usan para, en algunos casos, escuchar música, escuchar un audio. ¿Mm? En algunos casos más extremos ya no están poniendo atención y se enfocan solamente en el celular, por las redes sociales, entre otras cosas. Y bueno, la tarea de los profesores de básica y media, es decir, digamos, la escuela elemental, la escuela secundaria, se les hace cuesta arriba, eso es absolutamente evidente. Pero surge una pregunta aquí. ¿Se les ha enseñado a utilizar el celular a los niños? ¿Se les ha enseñado a utilizar las tecnologías? Pareciera ser que no. Pareciera ser que no. Plutarco decía algo muy parecido. O sea, sería absurdo creer que alguien que puede gobernar un hogar, una ciudad o su propia vida, lo puede hacer sin aprendizaje previo. ¿Sí o no? O sea, la política de prohibir celulares se funda en que los estudiantes no desarrollan por sí solos la autorregulación digital. Y que si se deja la responsabilidad solo a la voluntad del niño, el resultado suele ser desorden, distracción, impulsividad y ansiedad. O sea, obviamente. Pero es que se tiene que enseñar a vivir con esto, ¿no? Porque el error no es el del niño, ojo. El error no es del niño, como dice Plutarco, sino del educador y de la estructura formativa. O sea, a los niños les fallamos todos. Todos, a los niños les fallamos todos, todos, todos. Los padres, los profesores, la escuela, la sociedad, todos. Nadie se ha preocupado de educar, digamos, al uso de la tecnología con la que tenemos que vivir lamentablemente. O sea, hay una diferencia muy grande, una brecha muy grande entre una persona que sabe usar la tecnología y otra que no. Entonces, utilicemos la misma lógica de Plutarco. O sea, las sociedades se obsesionan con enseñar a los niños es que tiene que usar una ropa, digamos, apropiada, tiene que sentarse bien, tiene que ordenar los mantos, tiene que salir, digamos, tiene que tener una actividad. Le enseñan, están dispuestos a enseñarle un montón de cosas, a un montón de cosas, pero no le enseñan lo fundamental. No le enseñan la prudencia, la justicia, el dominio de sí, ni el trato humano. Entonces, los estudiantes aprenden a usar aplicaciones, redes sociales, plataformas, pero nadie les enseña sistemáticamente el autocontrol, lo que se ha hablado en varios foros, en varios seminarios, la higiene digital, el manejo de impulsos, ¿no es cierto? Que tiene que ver con algunos que también tienen trastorno de déficit atencional con hiperactividad.
Aquí entonces hay un fallo educativo. Hay un fallo educativo enorme. Diría Plutarco, creo yo. Porque se educó en lo accesorio. Se educó en usar el aparato. En eso se educó. Pero no en lo esencial, que es usar el aparato de forma correcta, de forma buena, de forma moderada. Por lo tanto, enviar al estudiante, digamos, con celular y todo lo que esto conlleva, significa confiar en que el estudiante se va a autorregular solo. ¿Ah? Y eso es renunciar a la formación del mismo estudiante, o sea, del mismo hijo. ¿Mm? Pretender que un niño de 10, 15 o de cualquier edad controle por sí mismo impulsos que son estimulados por las redes sociales, equivaldría a asumir entonces, pero es que la prudencia es algo natural, pues. El autocontrol es algo instintivo, la atención es espontánea. O sea, quien piense así, por favor, no trabaje con niños, por favor, porque realmente no está entendiendo absolutamente nada de nada. Ujú. Yo critico mucho esa nueva política que se ha dado con respecto a los celulares. Yo creo que se debió haber educado antes, debió haber habido un gran plan de educación tecnológica, porque no lo podemos negar, no podemos rechazarlo. O sea, la tecnología se ha quedado aquí y la idea es que nos ayude. Pero justamente falta ese toque de enseñanza de la virtud, pues muchachos. Falta eso de la virtud y que se tiene que enseñar, no es algo que sale espontáneamente. Bueno muchachos, eso es entonces la obra de Plutarco más el comentario que le acabo de señalar. Los invito al grupo de WhatsApp para que se enteren de las últimas novedades y el de la comunidad para que hablemos este y otros temas. Bueno chicos, y eso ha sido todo. Muchas gracias por escuchar este podcast. Si les ha gustado, de like, comente, comparta, suscríbase, acceda al blog que está en la descripción del video, haga soporte en PayPal y en Patreon. Saludamos a nuestros mecenas. En primer lugar, a Diego, que es el mecenas nivel Lorenzo de Medici. Muchas gracias, Diego. Su apoyo permite seleccionar y hacer posible el episodio destacado de este mes. Además, su participación no solo respalda este trabajo, sino que también orienta el rumbo de nuestras investigaciones. Así que muchas gracias, Diego. Agradecemos también a nuestro mecenas medieval, que es Gab Welther. Agradecemos su compromiso sostenido con la preservación de este canal, de la transmisión del conocimiento, entre otros. Su aporte contribuye a mantener vivo este espacio de estudio y reflexión. Muchas gracias, Gab Welther. Saludamos a nuestros mecenas romanos, que son Abstract Panicker, Luan Santos, José Manuel Santos, Ricardo, Mayra Alejandra Durán, Sergio Pablo Caramillo Hernández, El Chico Tesla, Luis Gilberto Osorio Casas, Leticia Mejías y Álvaro Bonilla. Gracias muchachos por brindar la base que sostiene este proyecto mes a mes. Su constancia y apoyo permiten que esta labor continúe con seriedad, disciplina y dedicación. Y usted también puede ser un mecenas y apoyar este proyecto educativo que es Filosofía Apuntes, haciendo clic en el botón unirse de cada video, en el cual usted podrá encontrar todas las membresías y usted podrá escoger la que mejor le acomode, la que mejor le resulte.